Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal, José? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es justamente la Edad Media. Recordemos que la historia universal tiene varios periodos. Tenemos desde la prehistoria que se divide en edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, eso lo conocemos. La edad de los metales se divide en cobre, bronce y hierro. Luego la edad del hierro viene la edad antigua, luego viene la edad media, que vamos a ver el día de hoy, luego la edad moderna y finalmente la contemporánea. Bien, chicos, creo que eso está claro, eso no hay mucho que ahondar o repasar, eso lo sabemos bastante bien. Entonces, el día de hoy corresponde a la Edad Media. ¿Y cuándo inicia la Edad Media? ¿Cuándo termina la Edad Media? ¿Cuáles son los sucesos o hechos más importantes de este periodo? La cual tiene un enfoque europeo. Cuando hablamos de los periodos de la historia universal, hablamos desde un punto de vista europeo. No es global, no es africano, no es asiático, mucho menos, olvídate que americanos, para nada. En la historia universal nos conocen y eso es que, si es que nos conocen. Si tú hablas del Perú, en cualquier parte del mundo te van a decir Machu Picchu, te van a decir los incas o el pisco, o por ahí ceviche. Pero hay más información, no te van a decir o van a desconocer, a menos que sean algún tipo de erudito o conocedor de la historia. La persona común y corriente del mundo no conoce el Perú. Bien, y para estudiar la historia, el punto de vista no va a ser americano y mucho menos peruano, ¿no? Por eso es que se divide la historia en la academia en historia del Perú e historia universal. Los hechos de la historia universal, el 90% es europeo, el 90%. Por ahí una pizca será africana, un 1% y el resto será asiático. Creo que si hablamos desde el punto de vista africano, lo único que conocemos o se estudia a grandes características es la cultura egipcia. Bien, mientras que en Asia sí, pues se estudia lo que es la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, se estudia el imperio persa, la guerra del Golfo Pérsico, se estudian los hebreos y todo eso es asiático, ¿correcto? Y de ahí todo lo demás es 100% europeo. Hablamos, por ejemplo, ¿no? De las invasiones bárbaras, imperio carolingio, imperio bizantino, hablamos de Revolución Francesa, que es casi toda la edad moderna, Renacimiento italiano, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo en un contexto europeo. Bien, entonces cada vez que veamos un tema en historia universal, siempre recuerda que está bajo el punto de vista europeo. ¿Cuándo comienza la Edad Media? En el año 476 hasta 1453. ¿Qué ocurrió en el año 476 para poder decir que aquí se inicia la Edad Media? ¿Qué ocurrió en 1453 para decir que ahí acabó la Edad Media? En el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Es vencido el último emperador llamado Rómulo Augustulo, vencido por el señor llamado Odoacro. Odoacro era el líder de los érulos, un grupo de bárbaros. La Edad Media se inicia con la caída de Roma de Occidente por causas como las invasiones bárbaras, que vamos a ver el día de hoy. Y en 1453 se da una de las consecuencias de la expansión del Islam. El Islam comienza a expandirse en el año 700 aproximadamente. Y desde el 700 hasta 1400, son casi 700 años, 7 siglos, el Islam se expande a su máximo esplendor. Y cuando el Islam se expande en 1453, ya lo venía haciendo casi 700 años antes,
el Islam se apodera de la frontera natural entre Europa y Asia. Cae Constantinopla, conocido también como Roma de Oriente. Cuando cae Constantinopla, muchos europeos se ven obligados a buscar nuevas rutas comerciales. Es ahí que 40 años después de la caída de Constantinopla se descubre América. Y es por eso que algunos historiadores dicen que la Edad Media termina en 1453, pero otros dicen que fue en 1492. ¿Qué ocurrió en 1492? Descubrimiento de América. Bien, acá menciono la parte conceptual, teórica, que la Edad Media es la segunda edad de la historia universal, porque la primera sería la Edad Antigua. Se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, con su emperador Rómulo Augusto, y se prolonga hasta el año 1453, año en que se derrumba el Imperio Romano de Oriente. Como consecuencia de la toma de Constantinopla por los turcos maometanos, turcos maometanos. ¿Quiénes son los turcos maometanos? Son aquellos turcos que obedecen la palabra de Mahomet II. Bueno, en algunos textos se llama Mohamed, aunque Mohamed es, bueno, es una traducción del Mahomet, ¿no? Y tiene esa confusión, porque en los libros de secundaria dice Mohamed, en los libros universitarios dice Mahomet, o sea, cambian la A por la O. No sé si alguna vez se han dado cuenta de ese problema gráfico. ¿Alguna vez se han dado cuenta? ¿Han escuchado el nombre de Mohamed? Creo que hay un futbolista, ¿no? En la actualidad, del país de Egipto. A ver, esos chicos futboleros que les gustan las pichangas. ¿Es verdad eso? ¿Hay un futbolista llamado Mohamed en Egipto? No está en el Mundial, pues, ¿no? Claro, pues, Mohamed Salah. Mohamed Salah, ¿no? Bien. Tuve la oportunidad de conocer a una persona musulmana. Bueno, en realidad lo conozco desde que éramos niños, pero recién me enteré que era musulmán hace un par de años. Me dijo, bueno, yo soy musulmán. Me enseñó su islam, me habló del Corán, y yo no creía lo que me decía. Pero él fue el que me contó que Mahomet era la traducción de Mohamed. Y bueno, investigando me di cuenta que era verdad. Entonces, cuando tú veas en los libros Mohamed y Mahomet, no hay ningún problema, no son distintos, es lo mismo. ¿Bien? El término de Edad Media se acuñó por Cristofredo Celarius. ¿Bien? Él es el que habla de la Edad Media. Periodos y principales hechos de la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, ¿qué se te viene a la mente? A ver, Katia Cruz, me gustaría escucharte o ver tu comentario. ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando escuchas la Edad Media? Génesis, cuéntame. ¿Qué recuerdas tú de la Edad Media? Por ejemplo, cuando yo subo al Metropolitano o al Corredor Azul o al Morado, y le doy asiento a una señora, a una anciana, le doy asiento, tome asiento, señora. Ellas suelen contestar diciendo, gracias, es usted un caballero, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra? Es usted un caballero. Cuando sales de tu casa para ir al mercado y saludas a tu vecina, una ancianita, ¿cómo está doña Carolina? Y ella le dice, buenos días, jovencito, o buenos días, caballero. Siempre se relaciona la educación con ser un caballero. Las chicas de repente, las niñas, a corta edad, siempre soñaron con el príncipe azul. Siempre soñaron con aquel
caballero de armadura que llegaría y le daría un beso de amor verdadero. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Ustedes han visto la película Shrek? ¿Han visto cómo comienza esa película? ¿Ustedes saben por qué persiguen a Shrek? ¿Se han dado cuenta? Bueno, yo lo he visto desde el punto de vista histórico y todo tiene relación a las costumbres medievales, puesto que Shrek defiende a muerte su pedazo de pantano, lo que conoceríamos en la Edad Media como el feudo. El feudo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el feudo, el feudalismo, el señor feudal, el vasallo, el siervo? ¿Qué más observamos en la Edad Media, en la televisión, en las películas? ¿Qué más? A ver, chicos, ustedes han visto un ser mitológico muy conocido en la Edad Media que suele conceder deseos, bota fuego por la boca, sale en El Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿Nunca lo han visto, chicos? ¿Por qué siempre que hay películas de la Edad Media se ven matanzas, guerras, batallas? Mira, te muestro. Esta es una francisca. Se llama así, es una francisca medieval. Esto es bárbaro germánico del norte de Europa. Tenía la peculiaridad de ingresar al cuerpo del enemigo con esta punta y con estas dos cuchillas laterales o bicéfalas, solía entrar por el estómago. Una vez que entraba, el vikingo, el normando o el bárbaro solía ingresar y luego con estas dos puntas solía jalar. La misión de esta arma era degollar, sacar las tripas del enemigo. Bien, y si el enemigo aún sobrevivía, sacaba la famosa daga. Esta daga se encontraba siempre en el puñal. Y no es cualquier daga, esto es metal, acero. Bien. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la principal actividad que se realiza en la Edad Media? Así como vimos en Historia del Perú, ¿cuál fue la principal actividad económica del Perú en el Tahuantinsuyo? Fue la agricultura. Pero en Historia Universal ha venido esta pregunta. ¿Cuál es la principal actividad? No económica, sino en general. Principal actividad de la Edad Media. ¿Cuál sería, jóvenes? Con lo que te he mostrado ahora. A ver qué me dice José Reyes, Ronaldo, Diego Guerra, Rosario. Si no me contestan, chicos, los mando a la de espera. Si no saben, diga, no sé. Ojo que la Edad Media también se desarrolla en Asia, ¿no? En Asia estaban los samuráis, en la Edad Media, con las famosas, katanas. Interesante, ¿no? Entonces, si te muestro una katana, te muestro una hacha bicéfala, y te digo que las dos son medievales, ya deduciste, ya has sacado tu deducción. ¿Cuál fue la principal actividad en la Edad Media? Yadira. ¿Cómo estás, Yadira Canchari? ¿Cuál fue la principal actividad en la Edad Media? Bueno, a ver, voy a volver a preguntar, ¿bien? Por lo menos dime, no sé. Ya, la principal actividad económica sería la agricultura, pero ¿cuál es la principal actividad en general en la Edad Media? Las guerras, así es, Ronaldo.
Así es, las guerras, correcto. A ver, si han estado atentos o no. A ver, Nicolás Farfán, buenos días. Nicolás, por favor, dime, ¿con qué suceso se inicia la Edad Media? Nicolás Farfán, ¿con qué hecho se da inicio a la Edad Media? Muy bien, José, con la caída de Roma. Así es, la caída de Roma. Ojo, pero tiene que ser específico. Estamos aquí con jóvenes preuniversitarios. Roma se divide en Oriente y Occidente. Tiene que poner completo. Muy bien, Katia, muy bien, Andrea. Es la caída del Imperio Romano de Occidente. De Occidente, muy bien. Cuando cae, muy bien, Keops, muy bien. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, tiene que recordar el nombre del último emperador de Roma de Occidente. El último emperador se llamó Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. ¿Correcto? Te voy a preguntar después, no te olvides. Rómulo Augustulo es vencido por Odoacro. Bien. Rómulo Augustulo vencido por Odoacro. ¿Y quién fue Odoacro? Odoacro es el líder de los érulos, un grupo de bárbaros. Bien. Entonces, esta Edad Media se inicia de esta manera, con guerras. Se desarrolla con guerras y se termina con más guerras. Por eso que la principal actividad durante la Edad Media siempre es la guerra. Ahora, esta Edad Media se divide a su vez en tres. ¿Y por qué se divide en tres? Obviamente, para un mejor estudio de esta. La temprana Edad Media, que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, tiene hechos importantes, como por ejemplo las invasiones bárbaras. Llegaron muchos pueblos que rodeaban Roma y van a meterse a Roma, van a invadir Roma. Uno de los primeros que invaden Roma van a ser justamente los érulos, encabezados por Odoacro. Pero Odoacro no es el único que invade Roma. Luego llega Justiniano. Luego también llegan Teodorico. Luego llega Alarico y se queda en España. Luego llega Genserico y se queda en Túnez. Luego llega también Clodión el Melenudo y se queda en Francia. Y así hay un sinfín de invasiones, así como el señor Horsa, que invade el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros. Esas son las invasiones bárbaras. Una vez que los bárbaros invaden Roma, van a crear reinos en el territorio romano. Estos reinos van a ser llamados los reinos romanos germánicos. Entre tantos reinos que se formaron, hubo uno que destacaría en la temprana Edad Media. Este reino que destaca en la temprana Edad Media es el reino de Francia, que en aquel tiempo se llamaba las Galias. Galia es tierra de gallinas, Galia es gallina. Por eso que en el Mundial los jugadores de Francia tienen al gallo real en el pecho. No sé si han visto ustedes el escudo de fútbol de Francia. Es un pollo, no un pollo, pero en realidad no es un pollo, es un gallo. Es el gallo real. Eso ocurría en Europa Central y Occidental. En Europa Oriental surge el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es la continuación del Imperio Romano de Oriente. Y más al este, desde Arabia hasta la India, llegan los árabes, los turcos, los musulmanes. ¿Bien?
Eso ocurre dentro de la Edad Media, en la temprana Edad Media, entre el año 476 al año 843. Luego viene la Alta Edad Media. Aparece un sistema económico llamado feudalismo y las grandes guerras llamadas cruzadas. Hay una mayor influencia de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Edad Media, la Alta Edad Media, fue el auge de la Iglesia Católica. Y con este auge se da la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que conocemos hoy día como Alemania. Luego viene la Baja Edad Media, la parte final de la Edad Media. Un renacimiento urbano y comercial, además de la caída de Constantinopla. Bien, muy bien, jóvenes. Para poder continuar, vamos a ver qué tan bien estamos en la retención de información. Bien, y si no sabes, cuando te pregunto, ponme ahí en el chat, profesor, disculpe, me olvidé. O profesor, ahorita me acuerdo. Pero no me dejes en blanco, por favor. Si no, voy a asumir que no estás en el aula, ¿ya? Muy bien, y te pongo en sala de espera. ¿Qué tal, Robert Susaya? ¿Cómo estás, Robert? Espero te encuentres muy bien. Robert Susaya, me dices, ¿cómo se llama el último emperador de Roma de Occidente? El último emperador de Roma de Occidente. Comienza con Ro de Rómulo. A ver, Robert, ¿cómo se llama el último emperador de Roma de Occidente? Muy bien, Andrea. Estás por ahí, te falta una G. Muy bien, Katia. Muy bien, Keops. Muy bien, Estefanía. Robert Susaya, ¿estás en el aula? Muy bien, Andrea. Así es, así es. Ese es el nombre. Jóvenes, si te pregunto con nombre y apellido y no me contestas, voy a asumir que no estás en el aula. Por lo menos ponme un profesor, disculpe, no me acuerdo, no hay problema. A ver, continuamos. A ver, si Rómulo Augustulo fue el último emperador de Roma de Occidente, Rómulo Augustulo, Anatovíes, a ver, Diego Guerra, ¿cómo estás, Dieguito? Diego, muy buenos días. Diego, ¿me podrías decir, cómo se llamaron esas guerras que enfrentaron a los musulmanes y católicos por casi 100 años? Y tuvo como pretexto el rescate de Tierra Santa. Lo acabo de mencionar hace un instante. Ocurrió en la Alta Edad Media. Ocurrió en la Alta Edad Media. Donde salían los caballeros, pues, ¿no? Con una cruz en el pecho. Con una cruz en el pecho y con unos cascos como estos, ¿no? Así más o menos, ¿no? ¿Cómo se llamaron esas guerras? Muy bien, ahí está, Keops, Katia, Ronaldo, muy bien. José. ¿Cómo se llamaron? A ver, mira, te estoy diciendo. Ah, usaban cascos como estos. ¡Contéstame! Listo. Vuelvo a ser el mismo. Muy bien, chicos. La historia es muy bonita, hay que divertirse. Tómenlo de la mejor manera. Si no sabes, ponme, profe, no sé. Tranquilo, que en una clase nadie aprende. Tienes que estar 2, 3, 4 veces para que se te quede algo. Tienes que practicar. Nunca sientas vergüenza de decir no sé, jamás. Porque el aprendizaje es un proceso, siempre lo digo. A ver, ¿quién no ha contestado hoy día? ¿Quién no ha participado? Y siempre lo hace. A ver, Génesis, ¿estás por ahí? Génesis, por favor, a ver si me respondes. ¿Cómo se llamó el hombre que venció a Rómulo Augustulo?
¿Quién venció a Rómulo Augustulo? Fue el líder de los érulos. La pregunta es para Génesis, pero si los demás me lo mandan, perfecto, muy bien, quedó muy bien. Cristina, Ronaldo, Andrea, Katia, muy bien. Muy bien, muy bien, están participando. Tiene que ser así, chicos. Los demás, por favor, googlealo, no importa, googlealo y mándame la respuesta. Tiene que hacer eso. Si no lo haces, no vamos a aprender. No vamos a aprender. ¿Bien? No hay problema. Génesis, ¿estás ahí? Dime, profesor, disculpe, sí estoy, pero no me acordé. No hay problema. Nunca hay que tener vergüenza, ¿ya? Vamos a continuar. Por ahora lo estoy perdonando, no he mandado a nadie a hacer la espera. A la próxima sí los mando. Bien. Mira, y la Baja Edad Media termina con una guerra que duró más de 100 años, pero se llama la Guerra de los 100 años. ¿No? Unos dicen 114, otros dicen 117 años. Vamos a trabajar el día de hoy, así de manera contundente, la temprana Edad Media. La temprana Edad Media. La temprana Edad Media se caracteriza por la invasión de los bárbaros. Recordemos que la palabra bárbaro significa extranjero. Bien, bárbaro significa extranjero. Es aquella persona que no comparte las costumbres y tradiciones greco-romanas. Si no tienes el mismo idioma, no tienes los mismos dioses, ya, eres un bárbaro. Los bárbaros. Calificativo que daban los romanos a los pueblos extraños que vivían fuera de las fronteras de su imperio y que no se sometieron a su autoridad. Poseían religión, costumbres y cultura propia, diferente a los romanos. Bien. Hay tres tipos. Hay tres tipos de bárbaros. Bien, y quiero poner hincapié aquí, chicos, porque es muy importante. Bien, acá vemos que hay tres tipos de bárbaros. El primero y más famoso son los indoeuropeos. Aquí los tártaro-mongoles son los siguientes más importantes. Finalmente los semitas en un grupo llamado árabes. Aquí no es que solamente sean los árabes, acá hay cientos de grupos, pero como la historia universal está basada desde el punto de vista europeo, se le da más importancia a los europeos que a los árabes. Bien, pues solamente aquí generaliza como árabes. Dentro de los europeos hay dos grupos, germanos y eslavos. Los que vienen en examen de admisión son estos. Los teutones y los godos. Teutones y godos. ¿Bien? Entonces, hoy día vamos a trabajar de todos estos, vamos a trabajar a los germanos. ¿Bien? Germanos francos, sajones, anglos, lombardos no. Y vándalos. Por ahí también a los godos, visigodos, ostrogodos y érulos. Un segundito. Bien, continuamos, chicos. Oh, qué buena pregunta. ¿Por qué le dicen indoeuropeos? Indoeuropeos. Bueno, indoeuropeo es el término que se le daba a eh, los europeos de Oriente, que tenían comercio con la India y los europeos de Occidente. Lo que ocurre que los europeos de Occidente, es decir, el territorio actual de España, Francia, Alemania, hacían mucho comercio
con los europeos de Oriente. Hablamos de Constantinopla, Bizancio, etc, etc. ¿Y qué es lo que traían ellos? ¿Qué es lo que vendían? Productos de la India. Bien. Entonces, lo que están entre Europa de Oriente y Occidente, como un poquito como para el centro, pero más pegado para Oriente, siempre se le llamó indoeuropeos, porque eran europeos, pero vendían productos de la India. Pero, profe, los francos, los anglosajones, no son del Oriente, son de Occidente. Claro, pero los francos, como los anglosajones, los vándalos, todos ellos vivían en el Oriente, pero por las migraciones se van hacia el Occidente. ¿Bien? Indoeuropeos, básicamente, porque tenían productos de la India y vivían en Europa. Así de sencillo. Pero hay otros que sí vivían solamente en Asia. Esos eran los tártaros mongoles. Estos estaban ya más al oriente. Tártaros mongoles son los chinos, los mongoles. Bien, por ejemplo, los hunos son de Mongolia. Los búlgaros, bueno, son de Europa Oriental, al igual que los turcos, los alanos y los húngaros. Y los árabes de Arabia Saudita, ¿no? Hoy día vamos a trabajar esto. Básicamente los germanos. Los germanos. Habitaban los territorios comprendidos entre el Rin y el Vístula, el mar Báltico y el Danubio. ¿Ves? Esto sería Europa Oriental. Los germanos vivían en Europa Oriental. Luego ya van a invadir lo que es Occidente. Dice aquí, organización social. El jefe era el padre. No practicaron la poligamia, pero sí la venganza colectiva. En lo económico, la tierra era propiedad colectiva y se repartía anualmente. Un segundo. Bien. Un poquito de gingisona para la gargantita, pues chicos, si no, ¿cómo dictamos de corrido? A ver, organización judicial. Se basó en el derecho de la costumbre. Esto es pregunta examen. Esto ha venido que da miedo. Callao, Villarreal, San Marcos. Acá tienes que aprender qué es una huergel y qué es una ordalía. ¿Qué te parece? ¿Te puedo preguntar qué es huergel y ordalía? Te voy a preguntar y me vas a responder con lo que dice acá. Mira, corta y pega, corta y pega. Y no es que me burle de tu capacidad de recordar, sino es que quiero que practiques conmigo. ¿Bien? Vas a decirme, me vas a responder con tus palabras, resúmelo. Le voy a preguntar a José Reyes. José, la ordalía. ¿Qué es las ordalías? ¿Qué son las ordalías? Vamos rapidito, sin miedo al éxito, José. ¿Qué es una ordalía? Léelo y dímelo. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí puso aquí. Un segundito. El juicio de Dios. Así es, muy bien. A ver, ¿alguien quiere responderlo por el micrófono? Muy bien, quedó. Pues, a ver, ¿qué es la ordalía?
¿Qué es una ordalías? Recordemos lo siguiente, para todos, que dentro de la organización judicial, ¿cómo administraban justicia? Habían dos formas, huérgel y ordalía. La huérgel es llamada también el juicio del hombre, porque el hombre hacía justicia, pero la ordalía es el juicio de Dios. ¿Esto? Vamos a ver aquí un ejemplito de ordalía, ¿ya? ¿Te has preguntado cómo era el sistema jurídico en la Edad Media? ¿Cómo se llevaban a cabo los juicios para probar la inocencia o ¿Vemos? culpabilidad de una persona? Hoy trataremos de contestar esa pregunta, explicando qué es la ordalía, uno de los recursos más utilizados en su tiempo. La ordalía o justicia de Dios consistían en grandes rasgos en invocar e interpretar el juicio de la divinidad a través de mecanismos ritualizados y sensibles, de cuyo resultado se infería la inocencia o la culpabilidad del acusado, resaltando así el carácter mágico e irracional de estos medios probatorios. El significado etimológico proviene de la palabra inglesa ordeal, que significa juicio o dura prueba, que debe atravesar el acusado para poder demostrar su inocencia. Los germanos, al invadir el Imperio Romano de Occidente, popularizaron su aplicación, donde pasó a designarse como juicio de Dios, por considerarse que el veredicto dictado por esta prueba era de origen divino. Sin embargo, esta manera de fallar juicios es de origen más antiguo, y ya se conocía en la antigua Grecia. Mediante la ordalía se dictaminaba, atendiendo a supuestos mandatos divinos, la inocencia o culpabilidad de una persona o cosa, incluyendo libros, obras de arte, etc., acusada de pecar o quebrantar las normas jurídicas. Entre hidalgos y nobles, si en un pleito o cuestión de punto de honor referentes a los delitos de alevosía o traición, el ofendido no aceptaba lo que decidiera el tribunal, se dirimía quién decía la verdad en instancia superior, forzando al otro a aceptarla por medio de armas en un duelo llamado riepto, o reto en el feudo real, y el cantar de Mio Cid. El vencedor ganaba con efectos jurídicos, y el perdedor podía quedar muerto. En su forma más judicial, consistían pruebas que en su mayoría estaban relacionadas con torturas causadas por el fuego o el agua, donde se obligaba al acusado a sujetar hierros candentes, introducir las manos en la hoguera o permanecer largo tiempo bajo el agua. Si alguien sobrevivía o no resultaba de demasiado dañado, se entendía que Dios lo consideraba inocente y no debía recibir castigo alguno. El derecho penal durante la Alta Edad Media en Europa, especialmente entre los siglos IX y XII, era privado. La autoridad pública no buscaba ni investigaba los crímenes, sino que solamente intervenía a petición del que sufría el agravio, que se convertía en el acusador. Tras hallar el tribunal apropiado, el que declarase tener jurisdicción sobre ambas partes presentaba su acusación, declaraba bajo el juramento y llamaba a la otra parte al tribunal para que respondiera. El acusado solamente necesitaba jurar que la acusación era falsa, aunque a veces el tribunal requería del juramento de otros hombres libres que corroboraran el del acusado, aunque no hubieran sido testigos de los hechos, y ahí se detenía el juicio. Así pues, el juramento era la prueba más fuerte que la parte acusada podía brindar. Aunque también existía la ordalía y el combate judicial, en aquellos casos en que la reputación del acusado era mala y la acusación conllevaba la pena capital, se podía recurrir a la ordalía o juicio de Dios para determinar si decía la verdad. Si nos ponemos a pensar, después de todo no es tan malo nuestro sistema jurídico. Agradezcamos que los juicios ya no se basan en creencias divinas o religiosas, y hemos dejado de vivir en la Edad Media.
Este dato es muy importante, ¿bien? Wergel, pago que efectuaba el culpable por la ofensa cometida. Evitaba la venganza colectiva. ¿Bien? Mientras que la ordalía, el juicio de Dios. Lucha entre los presuntos culpables e inocente, el que vencía. Ahora aquí también una parte que ya conocemos, que serían los dioses, ¿no? La religión de los germanos. Tienes al dios más importante, Odín o Wotan, señor del cielo, dios de la guerra. Por debajo de él estaba Thor, dios del trueno, Suna, sol, Moon, luna, Freya, primavera, juventud, matrimonio, amor, esposa de Odín. La Valhalla, morada de los dioses, donde los dioses vivían. Ojo que la Valhalla es el palacio donde viven los dioses. Pero la Valhalla estaba en un lugar llamado Asgard. En Asgard. Las valquirias eran mujeres guerreras que llevaban a los guerreros caídos en batalla al Valhalla. Bien, luego tenemos manifestaciones culturales. Los germanos crearon el poema épico mítico de los Nibelungos, inspirados en las luchas entre germanos, burgundios y el rey Huno Atila, el azote de Dios. Bien. Vamos a ver un poquito de la mitología, ¿ya? Aquí está. Vamos a ver. Ahí en la diapositiva se ven los más importantes. Los más importantes, pero obviamente no son los únicos dioses. Son varios los dioses que tienen la mitología germana, normanda. Que a mí me gusta mucho, pero por distintos motivos y avatares del destino hasta ahora no lo hemos hecho. Sin embargo, La antigua religión de los vikingos y de sus predecesores, la mitología nórdica. La mitología nórdica es un conjunto de creencias y leyendas creadas por los pueblos germanos de Escandinavia, en el norte de Europa. Según sus creencias, en el principio de los tiempos existía un vacío gigantesco, el Ginnungagap, y dos materias, el fuego y el hielo. Pronto se mezclaron en este vacío y se creó el universo. De esa fusión también salió el gigante primigenio Ymir. Junto a él apareció una vaca mágica llamada Audumbla, que lamió el hielo alrededor de Ymir y con ello apareció el primer dios, Buri. De su hijo Bor saldrían los primeros dioses Asir, los principales de esta mitología, como el dios Odín. Este, con ayuda de sus hermanos, mataron a Ymir y con su cuerpo construyeron Midgard, literalmente la Tierra Media, uno de los 9 mundos del universo mitológico nórdico. Estos 9 mundos estaban ubicados en diferentes ramas de un enorme fresno al que llamaban Yggdrasil. Los grandes dioses nórdicos eran los Asir y las Asinjur, quienes regían el universo desde el mundo de Asgard. El dios supremo era Odín, y junto a él gobernaba su esposa Frigg, diosa del cielo, del hogar y del matrimonio, entre otras cosas. También estaba Thor, dios del trueno, Balder, dios de la belleza e inteligencia, Tyr, dios del valor y de la guerra, y Bragi, dios de la elocuencia. La esposa de este último, Idun, tenía unas manzanas mágicas que hacían que los dioses nórdicos no envejecieran. La única forma de llegar a este mundo de Asgard era a través de un puente de arcoíris llamado Bifrost, custodiado por el guardián Heimdall. Otros dioses importantes eran los Vanir, más relacionados con la naturaleza. Vivían en el mundo de Vanaheim, y los más importantes fueron Njord, dios del viento y del mar, y su esposa Skadi, diosa cazadora y del invierno. Sus hijos fueron Frey, dios de la fertilidad, y Freya, diosa del amor y de la belleza. Freya, además, era la jefa de las Valquirias, unas guerreras celestiales cuya misión era llevar al Valhalla a los héroes caídos en la batalla, donde les esperaba un banquete eterno de hidromiel y placeres varios. Como curiosidad, de algunos de estos dioses vienen los nombres de la semana en inglés. De Tyr o Tyr vendría Tuesday, de Thor, Thursday y de Freya, Friday.
Durante bastante tiempo hubo guerra entre estos Vanir y los Asir acabaron imponiéndose. Algunos ven en esto una metáfora de cómo los dioses originarios de los nórdicos, los Vanir, fueron poco a poco desplazados por las creencias indoeuropeas representadas por los Asir. En el mundo helado de Jotunheim vivían los Jotun, los malvados gigantes de hielo. Existían también los gigantes de fuego, quienes habitaban en el mundo ardiente de Muspelheim. Al igual que con los gigantes, los elfos también se dividían en dos. Los elfos de la luz vivían en Alfheim, mientras que los elfos oscuros vivían en Nidavellir o Svartalfaheim. La dualidad y la lucha entre opuestos era algo que les atraía mucho a estos pueblos, pero no el bien contra el mal como en muchas religiones de Oriente Próximo, sino el orden contra el caos. Los Asir representaban el orden, mientras que los monstruos de hielo buscaban el caos y la destrucción del orden establecido. Dentro del grupo que buscaba el caos estaría Loki, un dios travieso cuya lealtad variaba mucho de una historia a otra, como en las películas de Marvel, aunque no era ni hermano ni hermanastro de Thor. Dentro del oscuro mundo de Niflheim se encontraba el Helheim, regido por la hija de Loki, Hela, que vendría a ser una especie de inframundo donde iban a parar los muertos. Finalmente queda el noveno mundo, Midgard, nuestro mundo, pero estuvo vacío hasta que a Odín un día le dio por tallar dos humanos de los troncos de unos árboles. De allí salieron Ask y Embla, que vendrían a ser una especie de Adán y Eva. Se piensa que este origen pudo haber estado influenciado por el cristianismo, que empezó a llegar a la zona hacia el siglo V. Hasta la llegada del cristianismo, las tribus germanas raramente levantaban templos a sus dioses. Como mucho hacían túmulos, algún altar dentro de las casas o directamente se iban al bosque, pero poco más. Aún así, se piensa que algunas regiones, como en Uppsala, en Suecia, sí que se convirtieron en grandes centros de peregrinación y adoración. Se habla de un templo de madera con estatuas de Odín, Thor y Frey, el cual puede verse durante un capítulo de la serie Vikings. También en esta serie podemos ver cómo estas tribus realizaban sacrificios humanos. No está del todo claro si lo hacían regularmente o solo en momentos muy puntuales, pero lo que sí era común era sacrificar cerdos, caballos y otros animales para salpicar de sangre a quienes quisieran purificar. Y luego se comían la carne junto a un buen vaso de hidromiel, claro. A estos rituales los llamaban blots. Lo que a muchos sorprenderá es saber que la tradición de poner el árbol de Navidad en las casas viene de estos nórdicos, quienes desde antes de la llegada del cristianismo ya veneraban todos los años a un árbol que representaba el Yggdrasil. Los nórdicos creían que en algún momento llegaría el fin del mundo, el Ragnarok, que sería una especie de renacer del universo. Y es que pensaban que en el futuro las fuerzas del caos sobrepasarían a las del orden. Y uno de los culpables sería el dios Loki, quien liberaría a sus monstruosos hijos tras el asesinato de Balder. El oscuro lobo Fenrir se comerá a Odín, y la gigantesca serpiente Jormungandr matará a Thor. Finalmente la gigante de fuego Surt arrasará todo a su paso. A diferencia de la religión cristiana, los nórdicos nunca tuvieron un libro sagrado donde dejar constancia de sus creencias. Todo se transmitía oralmente a través de cuentos y poesías. Sin embargo, durante la Edad Media, a un islandés llamado Snorri Sturluson se le ocurrió compilar todas estas historias en la Edda prosaica. También existe una Edda poética, pero su autor es incierto. Además de esto, habría que incluir las sagas de reyes y héroes, como Sigfrido, Beowulf, El Cantar de los Nibelungos, Ragnar Lodbrok, etc. Si queréis conocer en detalle algunas de estas historias, os invito a pasaros por mi canal principal, pero eso es otra historia. Y si os gustan los errores históricos en películas y también de guión, podéis echarle un ojo a mi otro canal, Agujeros de Guión. Bien, como me decía ahí por interno el profesor, Marvel es fans de la Edad Media. Claro, la mayoría de películas son basadas en esto, ¿no? En mitologías. Y la mitología normanda es, bueno, pues es fantástica, pues, ¿no? Te invito a que veas, hay una serie llamada Ragnar, si puedes verla, muy, muy buena. Es Vikingos, se llama, ¿no? Vikingos. Bien, vamos a dejar la mitología un momento y nos vamos a las invasiones, ¿no? ¿Cómo es que los bárbaros llegan a lo que es Europa? ¿Cuáles fueron las causas que invitan a estas invasiones? Vemos que los bárbaros aumentan en población. Además tenían un afán de poseer nuevas tierras. Hay una crisis del Imperio Romano. La presión
de la tribu de los hunos sobre los pueblos germanos. Había un grupo llamado los hunos. Ellos venían desde Asia. Los hunos tenían su líder llamado Atila, el azote de Dios. Y en realidad todos huían de Atila, puesto que era un ejército muy violento. Y Atila no se cansaba de perseguir, matar, pedir dinero. Se sabe que Atila, el azote de Dios, llega a Roma de Occidente, pero no hace nada a Roma de Oriente. ¿Por qué no atacó Roma de Oriente si lo tenía más cerca? Se sabe que Roma de Oriente le pagaba a Atila para que no les haga la guerra. Esto es como algo como lo que hoy día se conoce como... ¿Cómo se llama esto, chicos? Hoy en día, ¿no? Te amenazan y si no pagas, como una extorsión, claro, como una extorsión. Eso hacía Atila con Roma de Oriente. Pero a Roma de Oriente le sobraba la plata, el oro, las joyas, y podían pagar su extorsión tranquilos. Bien. Ahora, los pueblos que huían de Atila, el azote de Dios, ingresan a Roma de dos maneras, de dos formas. Una forma violenta y una manera pacífica. ¿Cómo es que los pueblos vecinos de Roma ingresan de manera pacífica? Los bárbaros, los extranjeros, los que vivían fuera de Roma, ingresan al Imperio Romano contratados para realizar labores agrícolas, domésticas y como soldados. Ejemplo, los visigodos que vivían en el Mar Negro, en el año 376, pidieron protección al emperador Valente, al emperador de Roma de Occidente. Le pide auxilio, estableciéndose en los Balcanes. Esto ya no está en el Mar Negro, está mucho más al occidente. Los Balcanes es cerca de Austria, Italia. A cambio de sus servicios militares. Se sublevaron 2 años después, venciendo a los romanos en la batalla de Adrianápolis. En el año 395 muere Teodosio, dividiéndose el imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. Entonces, la primera invasión pacífica que observamos es la invasión de los visigodos. ¿Bien? Los visigodos. Ojo, los visigodos van a entrar a Roma junto con otro grupo más, llamados los francos. Visigodos y francos hacen una alianza con los romanos para vencer a Atila, el azote de Dios. Y lo van a hacer, vencen a Atila en la batalla de los campos catalúnicos. La principal arma de Atila era su caballería. Hasta ese momento, sus caballos eran bien temidos, pero los francos y visigodos ya habían enfrentado más de una vez a Atila y se habían dado cuenta que sus caballos solamente corren en lugares llanos, en lugares montañosos escarpados, esos caballos no resistían. Es por eso que los visigodos llevan a Atila a los campos catalúnicos, perdón. Veamos las invasiones violentas. Mediante la guerra, se caracterizó por el robo, saqueo y pillaje. Las principales invasiones fueron de los visigodos, al mando de su líder Alarico. ¿Bien? Alarico. Abandonaron los Balcanes y se apoderaron de Roma en el año 410. Luego muere Alarico y su sucesor, su cuñado, Ataulfo, con quien establecen la región del sur de la Galia y al norte de España, año 414. Los hunos llegan a Europa en el año 370, dirigidos por Atila, conocido como el azote de Dios. Ante el enemigo común se unen romanos, liderados por el general romano Aecio, y derrotan a los francos y visigodos. A ver, un segundito. Romanos.
Aquí hay una corrección, ya, vamos a corregirlo una vez, ¿ya? Vamos a corregirlo, vamos a corregirlo. El leído parece que no tiene sentido. Bien, vamos a corregirlo. A ver. Acá dice, ¿no? Liderado ante el enemigo común se unen romanos. Nadie me dijo nada. Control X. Romanos. Francos y visigodos, liderados por el general romano Aecio. Y derrotan a los unos. Ahí está. Ahora sí, ya voy a grabarlo para que no se quede grabado. Ahora sí, ¿bien? Ahora sí. Bien, dejemos a los unos por un momento y Atila con su azote de Dios. Vamos con los vándalos. Los vándalos recorrieron la Galia en el año 406, luego España. Fueron vencidos por los visigodos, llegaron a establecerse al norte del África, en la actual Túnez. Roma fue saqueada por los vándalos, guiados por su líder Genserico. Al final se quedan al norte del África, ¿ya? Los vándalos. Luego los anglosajones se establecieron en Inglaterra, aprovechando la ausencia de las tropas romanas. Engisto y Orsa, líderes anglosajones. Engisto y Orsa. Los érulos, que ya te hablé bastante de ellos, al mando de Odoacro, depusieron en el año 476 a Rómulo Augustulo, último emperador romano, y Odoacro se hizo proclamar rey de Italia. Los ostrogodos, conducidos por Teodorico, penetran en Italia y vencen a Odoacro. Odoacro es asesinado y los ostrogodos se establecen en Italia. Finalmente, Clodión el Melenudo llega a las Galias. Un momento, por favor. Listo, listo. Ay, continuamos, chicos. Disculpen la interrupción. Hablar de Atila es importante. No puedes olvidarte de él. Como repito, viene bastante en exámenes. Recuerdo que Atila se le murió una de sus esposas, creo que fue la primera esposa, y quedó marcado ante la muerte de ella, ¿no? Una pelirroja. Finalmente, él se vuelve a enamorar de otra pelirroja, pero esta pelirroja lo odiaba, puesto que descendía de romanos, y bueno, pues ella lo asesina. Veamos algo rápido. Un poquito de Atila, ¿eh? El azote de Dios. Frase que se utiliza para Atila es: por donde pisa su caballo, nunca más crece la hierba. En el siglo V después de Cristo, tras cientos de años de guerras constantes, el Imperio Romano de Occidente es una sombra de lo que fue. El imperio atraviesa una fuerte crisis debido a la creciente presión de los bárbaros por entrar a los territorios romanos. Y por encima de todo está la enorme presión económica. El imperio no genera recursos suficientes
para mantener sus fuerzas militares y reparar su infraestructura. Sin un ejército bien armado, Roma está impotente contra una de las fuerzas bárbaras más grandes de Europa, los hunos, liderados por el feroz Atila. El cronista del siglo V, Callínico, nos habla de ellos. Los hunos son tan poderosos que conquistan más de 100 ciudades. Los enfrentamientos son tan sangrientos que es imposible contar los muertos. Los hunos, una tribu nómada del este, arrasan con lo poco que queda del imperio. El hecho es que no hay estado en el imperio de Occidente. Desapareció. Hay tantas entidades diferentes, tantos ejércitos, tantas potencias luchando por el control, que no hay control. Aunque la capital oriental de Constantinopla sobrevive a las invasiones hunas, el debilitado imperio de Occidente siente el embate de su expansión y debe ceder la región de Panonia a Atila el Huno. En los antiguos territorios imperiales, los romanos ahora deben responder a sus gobernantes bárbaros, los hunos. Romanos y bárbaros se diferencian por la forma de hablar y de vestir, cómo huelen y se peinan. Aunque se han acostumbrado los unos a los otros, es justo pensar que persisten las tensiones étnicas. Pero un romano medra en la agitada sociedad y encuentra oportunidades en el nuevo régimen de Atila. Su nombre es Flavio Orestes. Es un romano criado en el territorio dominado por los hunos y consigue un alto cargo en la corte de Atila. Aunque el imperio se derrumba, la herencia romana de Orestes y otros panonianos los hace valiosos para Atila. Son romanos porque caminan y hablan como romanos. Y tienen la cultura, el bagaje social, y eso que conforma a una persona es romano y dura siglos. Capaz de leer y escribir, Orestes sobresale entre los numerosos aliados bárbaros de Atila, quien pronto lo designa secretario de su corte. Orestes ve que Atila tiene una visión política al tratar de unir a hunos y romanos mediante matrimonios y alianzas políticas para formar un nuevo imperio en el norte. Por su contacto diario con Atila el Huno, Orestes ve cuán brutal puede ser la justicia bárbara, y su sensibilidad romana se resiente. Es justo decir que hay una tensión étnica entre bárbaros y romanos. Enfrentan un problema similar al de hoy en día. Personas de culturas diferentes que deben trabajar juntas y se acostumbran a hacerlo, pero las tensiones persisten. Aunque a Orestes le repugnan los sacrificios bárbaros de sus enemigos, encuentra en el poder de Atila su gran oportunidad. Al servir en la corte de Atila, Orestes ve cómo aquel organiza una nación de la nada. Pienso que, por encima de todo, entiende que existe la posibilidad de crear un nuevo mundo romano, liderado por un rey que combine características bárbaras y romanas para restablecer la gloria de Roma de la época de los fundadores. Orestes es gobernado por bárbaros, pero sigue siendo romano y cree que él y su gente son superiores. Desea regresar al magnífico imperio de sus raíces romanas. En 453, el reinado de Atila termina inesperadamente en su noche de bodas,
produciendo la caída de los poderosos hunos y sus aliados bárbaros. Su recién desposada lo encuentra muerto por una hemorragia nasal y, temiendo que la acusen de matarlo, pasa la noche al lado del cadáver. Con eso ya dejamos por un momento lo que es Atila. Te recomiendo que en otro momento que puedas leas un poco más de él, investigues un poco más de él, que es un tema, ¿no?, importante. Tú sabes que a veces el tiempo nos gana y tenemos que avanzar. ¿Y chicos? Bien, consecuencias de las invasiones bárbaras. En lo político, una de las principales consecuencias que ocurren es la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Es lo primero, cae el Imperio Romano de Occidente. Una vez que cae el Imperio Romano de Occidente y no hay un poder central, se forman los reinos bárbaros, que rompieron la unidad de toda la política y el Estado romano. En lo económico, vemos la paralización del comercio y de la industria, declinación de la vida urbana, desaparición de la moneda, retroceso de la economía greco-latina. En lo cultural, vemos un retroceso cultural. Los bárbaros victoriosos tardaron en asimilarse a la civilización greco-latina. Barbarización de las costumbres. En lo religioso, vemos enfrentamientos entre el paganismo, el arrianismo y el cristianismo. En la lucha de estas tres distintas creencias, va a triunfar el cristianismo. Bien, recordemos también que el arrianismo, que es una distorsión del cristianismo, en el arrianismo es un tipo de cristianismo, solo que tiene cosas un poco tiradas de los pelos. El arrianismo de la Edad Media seguía a muchos apóstoles no reconocidos, seguía la idea que ahora no se acepta, ¿no? Por ejemplo, de que habían apóstoles que también revivían a los muertos. En el arrianismo se habla de que Jesús no fue el único que resucitó el tercer día, sino que fueron muchos apóstoles. En el arrianismo también se habla de los milagros continuos, la multiplicación de panes, alimentos, por parte de los apóstoles. Obviamente esto no favorece para nada al cristianismo que conocemos hoy en día. ¿Y por qué no favorece? No favorece porque le quita la divinidad a Jesús. ¿Bien? Luego del enfrentamiento del arrianismo, cristianismo, bueno, y el paganismo es ya cuando oran a cualquier cosa que no sea Jesús. En el paganismo hablamos de personas que adoraban a rocas, a maderos, a perros, gatos, a chivatos, a lo que sea. Es el paganismo, adorar cualquier cosa. Eso ocurre con respecto a la religión. Con todo eso, surgen los reinos bárbaros, porque hace un instante vimos las invasiones bárbaras. Una vez que ellos invaden en Roma, crean sus reinos. Uno de los principales es el reino visigodo, que lo vemos aquí en imagen, en el territorio actual de la madre patria, España. Otro grupo importante son los ostrogodos, que son los primeros que llegan a Italia. Acá menciona que el reino ostrogodo tuvo como capital Ravenna. Su primer rey fue Teodorico. Protegió las letras, artes y agricultura. Persecución religiosa contra aquellos que no creían en el arrianismo. Fueron conquistados por Justiniano en el año 553 en la batalla de Boecio. Su ministro de Teodorico escribió Consolación de la Filosofía. ¿Cuál es la importancia en la historia de los ostrogodos? Los ostrogodos vivían junto con los visigodos. Ellos eran del grupo de los godos, visigodos, ostrogodos y los érulos, son tres godos.
Resulta que cuando Odoacro entra a Roma de Occidente con los érulos, Odoacro saquea Roma, destruye Roma, mata a romanos, viola a las mujeres, mata a los niños, encarcela a los ancianos. Entonces Roma de Occidente pide auxilio a Roma de Oriente. Y el rey de Roma de Oriente le dice, ¿no?, a su senado: quiero ir a ayudar a los romanos de Occidente, ¿cómo hago? Y el senado le prohíbe ir a las tropas de Roma de Oriente hacia Occidente, por algo muy sencillo: ellos no podían proteger su territorio. El gobernante de aquel tiempo era Justiniano, y Justiniano dice a su senado: entonces, ¿cómo podemos ayudar a los romanos de Occidente? Es así que el senado de Roma de Oriente, encabezado por Justiniano, deciden pagar a unos vándalos, a unos sicarios, a unos bárbaros que mataban por encomienda. Y Justiniano pagó a los ostrogodos para que liberen Roma de Occidente y saquen a los érulos. Y fue así, porque Teodorico, con dinero de Justiniano, hace un ejército, se va hacia Roma de Occidente y hace lo que le pidió Justiniano: expulsa a los érulos, mata a Odoacro. Pero el trato fue expulsar a los érulos. Ahora, entre comillas, los ostrogodos debían de irse. Pero Teodorico le dice a Justiniano: tú me has pagado para que expulse a los érulos. Tú no me has pagado para que los expulse y me vaya. Yo ya los expulsé, me quiero quedar. Y los ostrogodos se quedaron en Italia. Por eso que al pasar un par de años, Justiniano decide hacer su propio ejército y expulsa y vence a Teodorico, aunque ya Roma había sido totalmente destruida. Eso por parte de los ostrogodos. Por parte de los visigodos, su capital se llamó Toledo y destacan varios reyes. El primero no fue rey, que fue Alarico, pero ya con Leovigildo cambia esto. Leovigildo era arriano, es decir, creía en Jesús, pero bueno, pues también creía en cientos de apóstoles. Él enciende las guerras religiosas, porque llega Recaredo y quieren poner el catolicismo. Y Recaredo, en el Concilio de Toledo, establece el catolicismo en España. Desde el año 587 hasta el día de hoy, España es cristiano, católico, apostólico, romano. Los visigodos tuvieron muchos líderes, pero el mal recordado, pero recordado en sí, es Don Rodrigo, el último rey visigodo. Un hombre que gobernó con injusticia. Don Rodrigo no era un hombre de palabra. Don Rodrigo era un hombre que abusaba de su poder, recordado por su apetito insaciable hacia sus instintos bajos. Solía poseer a las mujeres sin permiso y muchas de las veces va a poseer a las hijas o esposas de su propia corte. Al hacer esto, Don Rodrigo se ganaría el odio de su propio pueblo. Cuando Don Rodrigo se entera que el imperio musulmán, mira, hablamos del año 711, los musulmanes estaban expandiendo con el Islam, porque Alá se los había ordenado. Alá le dijo a Mahoma que se expanda y mate a los infieles. Un infiel es aquella persona que no cree en Alá y que no lleva el Corán como parte de su vida. Don Rodrigo hace un ejército para enfrentarse a los musulmanes. Los musulmanes estarían liderados por Tarik,
Cuando Tariq llega a la frontera de España, hablamos aquí esta zona que se llama Gibraltar en la actualidad, aquel tiempo esta zona se llamaba Guadalete. Y aquí se enfrentan los visigodos y los musulmanes. Don Rodrigo era tan odiado por su pueblo visigodo que en plena batalla todos los soldados deciden no pelear y entregar a su propio rey. Prefirieron ser vencidos a seguir siendo gobernados por un hombre como Don Rodrigo. Y es así como los árabes musulmanes van a apoderarse de España desde el año 711 hasta 1492. 711 hasta 1492. Un promedio de 7 siglos. En medio de todo esto, igual que todo lo bueno, nos legaron el Liber Judiciorum o Fuero Juzgo. El Fuero Juzgo es de los visigodos, ¿ya? Conjunto de leyes. Posiblemente uno de los reinos más importantes es el reino franco. Se establecieron en las Galias, actual Francia, Galias, tierra de gallinas, conducidos por Clodión el Melenudo. Luego de Clodión el Melenudo, lo sucede Meroveo. Meroveo funda la dinastía merovingia. Después de Meroveo, lo reemplaza Clodoveo. Y de ahí nacería el apodo en adelante de los holgazanes. Debido a que estos reyes no hacían mucho, paraban en ocio. Lo llamaron los reyes holgazanes. Clodoveo es recordado en este periodo por cristianizar a los franceses. Clodoveo cristianizó el reino franco. Vence a los alamanes, a los romanos. Después del gobierno de Clodoveo viene Dagoberto. Y de ahí en adelante, acá menciona que lo llaman reyes holgazanes. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llamó el último rey holgazán? El último rey holgazán se llamó Childerico III. Childerico III. Quien es derrotado por Pipino el Breve. ¿Pero qué pasó con los reyes holgazanes? ¿Por qué sacan a Childerico? Ocurre que estos reyes holgazanes eran holgazanes, pues no querían pelear, no querían defender a su país, nada. Cuando los musulmanes invaden España, el siguiente país a invadir para ellos era Francia. Cuando los musulmanes deciden invadir Francia, el gobernante de Francia era un rey holgazán llamado Thierry IV. Thierry IV no tuvo mejor idea que mandar a pelear a su mayordomo. El mayordomo de Thierry IV se llamó Carlos Martel o Carlos Martillo. Carlos Martel pelea por 7 días en la batalla de Poitiers. Pero Carlos Martel, a pesar de que ganó y que el pueblo lo amaba y que querían que él gobierne, Carlos Martel tenía un juramento de fidelidad sobre su rey y él jamás traicionaría a su rey. Pero era el juramento de Carlos Martel, no el juramento de su hijo Pipino. Pipino, hijo de Carlos Martel, le dice a su padre que él derrocaría a los reyes y pondría una nueva dinastía. Es así que Pipino el Breve vence a Childerico III. Pipino el Breve, con ayuda del Papa Esteban, gobernaría Francia.
y luego de Pipino, quien crea la dinastía carolingia en honor a su padre, Carlos Martel, tuvo dos hijos, Pipino. Uno se llamó Carlomán y otro es Carlomagno. No te confundas con Alejandro Magno, ¿ya? Alejandro Magno era griego. Carlomagno es francés. Y Carlomagno fundaría el imperio carolingio. El imperio carolingio. Bien, este es el reino franco. Veamos ahora el reino anglosajón. A partir del año 430, la isla británica es ocupada por anglos y sajones. Recordemos que anglos y sajones vivían al norte de Francia. Los anglos y sajones no son de Gran Bretaña, son franceses. Pero ellos van a viajar a Gran Bretaña porque los bretones estaban en guerra con los romanos. Entonces los bretones les prometen un sueldo, dinero, plata, joyas, oro a los anglosajones para que los ayuden en su guerra contra los romanos. Los anglosajones van a Gran Bretaña, ayudan a los bretones, expulsan a los romanos, pero una vez hecho eso, una vez hecho el trabajo, a los anglosajones no le pagaron lo prometido. Es por eso que pelearían los anglos contra los bretones. Acá destaca la figura del famoso rey Arturo de Camelot, aquel rey que de niño gobernó por sacar una espada de una roca. Este rey Arturo, quien tuvo el consejo del mago Merlín, conocido como el hijo de Lucifer. No te olvides que este periodo es un periodo de catolicismo, y aquel que practica la magia es el hijo del diablo. Así que Merlín era conocido de esa manera, como el hijo del demonio. En medio de este gobierno anglosajón se fundan 7 reinos. Cuando son 7 reinos, se sabe que se llama heptarquía. La heptarquía, gobierno de 7. Pero estos 7 estaban divididos a su vez en 2 grandes grupos. El grupo de 4, los sajones. Los sajones tenían 4 reinos. El reino de Kent, Sussex, Wessex y Essex. Y los reinos anglos, Northumberland, Mercia y Estanglia. De todos estos reinos, el reino más contundente fue el reino de Wessex. Aquí Egberto sometió a su autoridad a todos los reinos y fue el primer rey de Inglaterra, el rey Egberto. Luego se recuerda mucho a otro gobernante llamado Alfredo el Grande, quien creó la Asamblea de los Sabios y fundó la Escuela de Oxford. También está el reino anglo. Este reino anglo o anglosajón duró hasta el siglo XI, cuando los normandos, es decir, los vikingos, al mando de Guillermo el Conquistador, se adueñan de Britania y derrotan a Harold, rey de Wessex. No podemos terminar la clase sin compartir la última diapositiva, que es de tu imperio carolingio. El reino franco evoluciona. ¿Y cómo es que evoluciona? Vamos a ver un segundo. Ahí está, el imperio carolingio. ¿Cómo surge el imperio carolingio? Primero recuerda la capital del imperio.
Hemos visto que los visigodos tenían una capital llamada Toledo. Los ostrogodos, una capital llamada Ravenna. Pero la capital del Imperio Carolingio es Aquisgrán. Aquisgrán. La palabra franco significa etimológicamente hombre libre y atrevido. Fueron guerreros, corpulentos, de tez blanca, ojos azules, con el cabello rapado por delante y largo por detrás. ¿No? Se parecían a mí, más o menos. Te mencioné los antecedentes hace un instante y fíjate la mano derecha del rey que está frente a ti. Él es Carlos Martel. ¿Te das cuenta la forma de su hacha? ¿Acaso no te parece conocida? Claro, esta hacha es similar a la que tenía Carlos Martel. Hacha germánica. Se sabe que Carlos Martel desde pequeño usaba armas y todo niño en la Edad Media aspiraba a tener su propio cuchillo, su propia espada. A partir de los 7 u 8 años ya tenían su propia arma con la cual podrían matar a otra persona. Carlos Martel, duque de Austrasia, venció después de 7 días a los musulmanes en la batalla de Poitiers, donde murió Abderramán. En su época, el rey merovingio era Thierry IV. Carlos Martel tuvo su hijo llamado Pipino el Breve, de la familia Geristal, hijo de Carlos Martel. Hablemos aquí de Pipino el Breve. Pipino el Breve destronó al último rey holgazán, llamado Childerico III, dando inicio a la dinastía carolingia, en honor a su papá, Carlos Martel. Fue reconocido como rey por el Papa Zacarías. Aquí hay 2 papas importantes, el Papa Zacarías y el Papa Esteban II. Son 2 papas importantes. ¿Por qué es importante el Papa Zacarías? Porque el Papa Zacarías ayudaría a Pipino el Breve, el Papa Zacarías ayudaría a Pipino a sacar a Childerico III del poder. ¿Bien? Luego de eso, el Papa Esteban II recibe en nombre de la Iglesia los llamados estados pontificios, lo que conocemos hoy en día como el Vaticano. El rey Carlomagno. En el año 768, Pipino dividió su reino entre sus hijos, Carlos y Carlomán. Carlos es Carlomagno. Sin embargo, 3 años después, este último murió y Carlos heredó la totalidad del reino. El nuevo rey franco fue conocido como Carlomagno, que significa Carlos el Grande, y fue uno de los monarcas de mayor prestigio en Europa medieval. Cuando Carlomagno tiene el apoyo del Papa, Carlomagno es coronado como rey de los francos, como emperador de los francos, y como tenía el apoyo de Roma, también sería coronado como emperador de Roma de Occidente. Pregunta de examen de admisión. ¿Quién revivió el Imperio Romano de Occidente en la Edad Media? Sería nuestro amigo Carlomagno. Restaura la unidad política del Imperio Romano y consolida el cristianismo en Europa.
Para lograrlo pelea y sometió a los sajones que habitaban en el norte de Alemania, hasta convertirlos al cristianismo. Al mismo tiempo, y luego de mucho batallar, exterminó a los ávaros, pueblo de origen mongol. Escucha, mongol, que amenazaba la zona de Baviera, Alemania. Paralelamente, por el sur, Carlomagno se apoderó del reino de los lombardos en Italia. Uy, los lombardos archienemigos del Papa, pues estos hostilizaban al Papa y llegó a cruzar los Pirineos, penetrando con poco éxito en España. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó en España? Carlomagno mandó a su sobrino a pelear contra los musulmanes. ¿Alguien sabe cómo se llama el sobrino de Carlomagno que aparece en la literatura medieval? ¿Cómo se llamó el sobrino de Carlomagno? Que luego sería inspirador del primer cantar de gesta de Francia. Su sobrino pelea en batalla y muere en España. Lo más gracioso o anecdótico es que el sobrino de Carlomagno pelea en nombre del cristianismo contra los musulmanes, pero él lo matan los mismos cristianos de España. Porque cuando el sobrino de Carlomagno entra a España, los españoles estaban felices, que ellos veían a su Salvador, pero ni bien llegó el sobrino de Carlomagno, fue peor que los musulmanes. Su sobrino se llamó Roldán, o en castellano, Rolando. ¿Han escuchado el cantar de Rolando o de Roldán? ¿Nunca han escuchado, chicos? Es el primer cantar de gesta de Francia. Y fue en honor al sobrino de Carlomagno, que moriría en sus campañas en España. A ver, el renacimiento del Imperio Romano. En esta región ocupó un pequeño territorio al norte, en el que estableció una provincia fronteriza. La llamó la Marca Hispánica. Con estas conquistas, Carlomagno creó un amplio imperio que se extendería del Atlántico al río Elba y desde el mar Báltico hasta España e Italia. Entonces, el Papa León III lo coronó emperador en la Navidad del año 800. Pregunta examen de admisión. ¿Quién coronó a Carlomagno? Esa pregunta es repetidísima. ¿Quién coronó a Carlomagno? El Papa León III. ¿En qué año? 800. ¿Qué día? 25 de diciembre. Y así nació el Imperio Carolingio y Carlomagno se convirtió en el brazo armado de la Iglesia Católica. Bien, en este proceso vemos otros elementos de la dominación política de Carlomagno fue la cultura. En esos tiempos era difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. El propio Carlomagno era analfabeto. Por esta razón, el emperador impulsó la apertura de escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la Escuela Palatina en Aquisgrán, que funcionó en este palacio y que se destinó a la instrucción de los futuros funcionarios del Estado. También se fundaron escuelas en las iglesias y en los monasterios. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.